Continuamos, Grupo Parlamentario Aragonés. Doña Lucía. Gracias, presidente. Lamentablemente, el problema del hospital de Jaca no se soluciona y sigue siendo un tema recurrente que, por desgracia, el Gobierno, lejos de encontrarle una solución digna, pues parece que viene poniendo parches y hasta haciendo más herida, y me voy a explicar. En noviembre de 2015, el Partido Aragonés presentó ya una iniciativa solicitando que se repusiera y garantizara la asistencia sanitaria en el hospital de Jaca de acuerdo con la cartera de servicios y especialidades asignada al centro, que después se debatió posteriormente en el mes de mayo de 2016 junto con otras dos propuestas de otros dos grupos, propuesta que salió por unanimidad. En aquella iniciativa solicitábamos que se elaborara un plan estratégico para el hospital que garantizara y mantuviera la cartera de servicios. También solicitábamos que se aplicaran las medidas específicas, que se repusieran las plazas de los especialistas vacantes, que se garantizara la asistencia a los pacientes, etcétera, etcétera. De todo esto, el plan estratégico que trajo aquí posteriormente el Gobierno de Aragón, pues no se recogía prácticamente nada. Lo que trajo el Gobierno de Aragón ese 25 de noviembre del pasado año es un proyecto asistencial compartido con el Hospital de San Jorge, en el que, como ya dije en otra ocasión, no se contemplaban las urgencias quirúrgicas, sino solo la cirugía menor programada. No se recogía nada en relación al servicio de pediatría. También dejaban establecidos solamente 2 días de ecografías al mes, algo que es insuficiente, y muestra de ello es la lista de espera que hay y los que están derivando a otros centros. Tampoco se recogía la instalación de un TAC, que es un aparato para hacer pruebas diagnósticas esencial. Tampoco se cumplía con la ley de integración que establecía la continuidad de servicios prestados por el CASAR, y en definitiva no se garantizaba ni la asistencia sanitaria en esas comarcas, ni se ajustaba a las necesidades reales de la población, y tampoco aportaba ni las soluciones, ni el personal facultativo, ni los recursos materiales ni personales. Nosotros nos vamos a sumar al apoyo a esta iniciativa para que se vuelva a redactar ese plan y que recoja todos los aspectos que se aprobaron aquí en estas Cortes, y que se garantice esa cartera de servicios y se dote con el personal y el material necesario y adecuado. Nosotros no nos cansaremos de decir que hay que tener en cuenta la media de edad de ese territorio al que nos referimos, que es más alta de la media sanitaria. Además, hay que tener en cuenta que los desplazamientos en montaña no son igual que los desplazamientos en el llano. Hay nevadas en invierno, obras eternas en Monrepós, colas kilométricas los fines de semana de invierno, etcétera, etcétera. Un tema además muy importante, y creo que hay que resaltar, es ese mandato que tiene el Gobierno de Aragón, que nace de ese mandato, de esa iniciativa que se aprobó por unanimidad en estas Cortes por todos los grupos, incluido el PSOE. Nosotros desde el Partido Aragonés ya dijimos que rechazamos, en cuanto se presentó aquí el plan estratégico, rechazábamos frontalmente ese plan que se presentó, y ya dijimos que íbamos a hacer todo lo que fuera necesario para que se modificara o se retirara, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy aquí apoyando esta iniciativa. El motivo es muy simple, y es que no se piden ni grandes inversiones, ni servicios que no se hayan prestado ya en el hospital, ni nada que no haya estado hasta ahora. Se pide simplemente que se mantenga lo que había y que no se recorten ni servicios ni personal. La verdad es que el consejero Celaya no ha mostrado en lo que va de legislatura ningún interés por el hospital de Jaca, y muestra de ello es que ni siquiera se dignó a recibir a los miembros de la plataforma de afectados por el hospital. Plataforma que está luchando por mantener esos servicios para todos los usuarios del área de influencia de las 3 comarcas, Jacetania, Alto Gallego y parte del Sobrarbe. Una plataforma que se ha pateado el territorio buscando apoyos, explicando la importancia de mantener estos servicios en el hospital, y que está haciendo una labor importantísima de información y de lucha para mantener estos servicios. Desde aquí quiero transmitirles el apoyo del Partido Aragonés, porque para nosotros sí que son importantes, es importantísima esa labor que realizan, y les animamos a que no reblen y a que sigan insistiendo y reivindicando lo que nos merecemos en el medio rural, que son unos servicios dignos en los lugares donde vivimos. Voy a ir concluyendo, no sin antes mencionar los problemas que está teniendo el Gobierno de Aragón para cubrir esas plazas vacantes. Los números ya se han dicho hoy aquí, y que es una muestra más de que a perro flaco solo le crecen pulgas, y de la mala gestión del Gobierno en materia de sanidad.
Desde el Partido Aragonés creemos que el Gobierno de Aragón tendría que dedicar más esfuerzos a resolver los problemas que tenemos en los centros sanitarios del medio rural, a cubrir esas plazas, a garantizar la atención sanitaria y a mantener, como no, los servicios en el hospital de Jaca, que son esenciales por la realidad sociodemográfica de la zona de la que hablamos. Hay 19.000 firmas que avalan esto, además multitud de apoyos de asociaciones, de comercios, de empresas, de instituciones municipales, comarcales, de todo el territorio que avalan esto. Esperemos que sirva esta iniciativa, que sirva para convencer al consejero y que se replantee esa gestión del hospital de Jaca. Pensaremos en positivo, señora Moratinos, cuando se garantice esa cartera de servicios y se dote el personal necesario, porque aportaciones. Decía que no hemos hecho ningún otro grupo político, pero si no nos han preguntado a ninguno. Si solo han preguntado al alcalde de Jaca y a la teniente de alcalde. Y así lo refleja además el plan estratégico. No nos han preguntado a ninguno más. Cuando nos pregunten, desde luego, daremos nuestra opinión, diremos lo que pensamos y cómo se puede mejorar ese servicio. Nada más y muchas gracias.